Ya chicos, vamos a partir con la unidad 3, ya tuvimos la evaluación, ya hicimos ayer la retroalimentación y estuvimos viendo eh, de los resultados de la prueba, se los subí a la plataforma también, así que está ahí el video de la revisión y las notas ya están subidas, así que vamos a continuar con la unidad 3. Primero vamos a ver los contenidos de la unidad 3, para que les queden claros. Los tengo aquí en un Word para que queden más clarito. Ya. La unidad 3 se llama Procesos Administrativos de una Organización. Dura 12 horas. ¿Ya? Los aprendizajes esperados es que sean capaces de realizar procesos básicos de planificación, organización, supervisión y control de una empresa gastronómica para el logro de sus objetivos como empresa. ¿Ya? Los criterios de evaluación, ¿ya? En el fondo lo que uno quiere determinar que ustedes sean capaces de hacer, son, primero, utilizar herramientas de planificación de actividades y recursos para alcanzar los objetivos organizacionales, aplicar métodos de organización de acuerdo a la planificación de actividades y recursos, proponer un método de dirección de acuerdo a lo planificado y a los objetivos organizacionales, aplicar técnicas básicas de supervisión según los tipos de actividades y recursos planificados, utilizar técnicas básicas de control contable y financiero de acuerdo a los recursos planificados. ¿Ya? Esos son los los criterios de evaluación, perdón. Y los contenidos que tiene la unidad, bueno, hoy día de hecho vamos a ver planificación, la definición y los tipos. Después veremos herramientas de planificación y programación, que ahí tenemos la carta Gantt, los diagramas de flujo o flujograma, que ya hemos visto en la unidad anterior, pero ahora los vamos a ver para producción, administración del tiempo y presupuestos. Vamos a ver sistemas de organización del trabajo, ¿ya? Aquí para que no tape. Ahí sí, vamos a subir un poquito esto. Ahí. Vamos a ver organigramas. No, era aquí, perdón, ahí sí. Sistemas de organización del trabajo, fases del proceso organizativo y organigramas, dirección, toma de decisiones y liderazgos para la dirección. Vamos a ver tipos de control según la aplicación. Ahí están los preventivos y los concurrentes, que vamos a ir definiendo cuando lleguemos a esa clase, pero no es nada complicado, así que no se asusten. Es más nombre enredado que otra cosa. Eh, ahí. Vamos a Ahí sí. Vamos a ver conceptos básicos del análisis financiero, finanzas, lo que son los costos pasivos y los costos activos. Vamos a ver lectura de datos financieros básicos, que es un flujo de caja. Y vamos a ver técnicas básicas de supervisión y herramientas básicas de control, tanto contables como financieros. Eso es todo lo que entra en la unidad 3. ¿Ya? Y como ya les había mencionado, vamos a partir hoy día con planificación y definición y tipos de planificación. ¿Ya? Para eso voy a cerrar acá y nos vamos a ir acá. ¿Se ve bien, no es cierto? ¿Se escucha? Sí. Se ve bien y se escucha. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces vamos a ver primero, como corresponde a la unidad, lo que es la planificación administrativa. ¿Ya? De todas maneras, yo después les voy a subir este material en forma escrita, ya mañana o pasado, cuando tenga un poquito más de tiempo, porque ahora tuve tiempo de hacer el 3 y no más, y tengo que pasarlo a un PowerPoint para que quede más claro, ¿ya? Como en las unidades anteriores. Entonces, partiendo con esto, primero vamos a ver qué es la planificación, ¿ya? La planificación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se define un problema, se analizan experiencias pasadas y se esbozan planes y programas. Todo esto dentro de la empresa, ¿ya? Siéntanse libres de preguntarme cuando tengan alguna duda. Planificar consiste en qué se va a hacer, cómo se va a hacer,
cuándo y dónde se va a hacer y cuánto va a costar. ¿Ya? Siempre es importante determinar cuánto van a costar las acciones que propongamos para nuestra empresa. ¿Ya? La planificación es un proceso continuo, es decir, se da todo el tiempo, que refleja los cambios del ambiente en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos. ¿Ya? En el fondo, es la forma en la cual yo estructuro la forma en que va a funcionar la empresa para ir viendo los acontecimientos externos que ocurran a ella, cómo me van a afectar y cómo los voy a afrontar. Una de las principales características de la planificación es que a través de ella se logran objetivos seleccionando los medios para conseguirlos. Es decir, yo me planteo metas y veo de qué forma voy a llegar a ellas. ¿Ya? Es como cuando digo, me quiero sacar un 7 con el profe Héctor, me voy a poner a estudiar 1 hora todos los días antes de la prueba. La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones. ¿Ya? La primera es el propósito protector, que consiste en minimizar el riesgo, reduciendo la incertidumbre que rodea el mundo de los negocios y definiendo las consecuencias de una acción administrativa determinada. Pongo como ejemplo aquí el hecho de que nosotros como país veíamos muy lejos el COVID-19 antes de febrero, marzo, pero en Europa, sobre todo en Italia y en España, estaban teniendo ya graves problemas y consecuencias con esto en noviembre y diciembre. Si hubiésemos sido más previsores en ese sentido, las empresas gastronómicas en su mayoría, y me centro en lo gastronómico porque es lo nuestro, hubiésemos podido encontrar soluciones paliativas antes de que hubiese ocurrido todo esto de las cuarentenas, las restricciones, el no juntarse, etc. Las empresas que lograron adaptarse a esto han podido sobrevivir y algunas inclusive han visto mejoras en su negocio, no todas obviamente, porque muchas, como no lograron adaptarse y no lograron prevenir esto, tuvieron que cerrar o han quebrado. ¿Ya? Por eso es tan importante en la planificación estar al pendiente de lo que pasa exteriormente. ¿Ya? Y el segundo propósito es el propósito afirmativo, que consiste en elevar el nivel de éxito organizativo. Organizativo. Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y los recursos dentro de las organizaciones. Se ha dicho que la planificación es como una locomotora que arrastra el tren de las actividades de la organización, la dirección y el control. Explico un poquito más esto de la afirmativa, que consiste en elevar el nivel de éxito. En el fondo, si en el primero tengo que estar averiguando, viendo lo que puede pasar, en el segundo lo que tengo que hacer es afirmar el funcionamiento interno de mi empresa, siempre, constantemente, ¿ya? Tener procesos de capacitación, procesos de liderazgo, procesos creativos, procesos renovativos, hay varios, no es uno solo, ¿ya? Pero en el fondo, cuando yo hablo del propósito afirmativo, es de ir planeando cómo voy a mantener mi empresa siempre funcionando bien, ¿ya? Entonces, resumiendo, el protector es cuando yo voy verificando lo exterior que me puede afectar, y en el afirmativo es cuando voy reafirmando lo interior, cómo funciona mi empresa. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí? Asumiré que sí. Ya. Recuerden, cualquier duda, vayan preguntándome. Si no entendieron algo, pregúntenme para que después les quede claro. Yo estoy grabando la clase de todas maneras para que después les quede, ¿ya? Y la voy a subir a la plataforma y compartírselas de todas maneras.
La planificación desde el punto de vista de diferentes pioneros de la administración, es decir, qué es lo que piensan distintas personas del mundo de los negocios y de la administración con respecto a qué es la planificación. ¿Ya? Por ejemplo, Murdick dice, consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo y cómo deberá hacerse. Lo que quiere decir con esto es que yo tengo que prevenir las cosas y siempre tiene que haber alguien a cargo y tiene que haber un plan de cómo tiene que realizarse. ¿Ya? Según Ackoff, todos estos son autores de administración. Según Ackoff, la planificación se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de decidir antes de que se requiera la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una buena planificación, aunque ocurran acontecimientos inesperados, yo voy a tener las herramientas para solucionarlo. ¿Ya? Es en el fondo prevenir. Según Stone, es el proceso de establecer metas y elegir los medios para alcanzar dichas metas. Más o menos parecido a lo que había mencionado antes. O sea, colocarme un propósito final y ver cómo voy a llegar ahí. ¿Ya? Es como cuando planifico un viaje. ¿Ya? Yo voy a viajar de Arica a Santiago, por poner un ejemplo, y yo planifico el viaje, veo qué rutas voy a tomar, cómo voy a viajar, si voy a viajar en avión o voy a viajar en auto, si voy a viajar en avión, en qué línea, si tiene escalas o no tiene escalas, cuánto me sale, si voy a viajar en auto, qué camino voy a tomar, voy a irme por la costa o solamente por el desierto, cuánto voy a gastar en combustible, tengo que chequear el auto primero. Todo eso son las partes del cómo, porque mi destino final es Santiago, ¿ya? Como para ponerlo como ejemplo. Y Gustein dice, es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. Es más o menos lo mismo que se ha dicho antes y es más o menos el mismo ejemplo de lo que les estaba mencionando. Yo tengo que ver antes de pegarme el viaje, para seguir con el ejemplo del viaje, antes de pegarme el viaje, cómo voy a hacer el viaje, por dónde voy a hacer el viaje y qué medios necesito para hacer el viaje. ¿Ya? A lo mejor es mucho más rápido hacerlo en avión, pero a lo mejor también necesito tiempo para ir analizando las cosas antes de llegar a Santiago, así que lo voy a hacer en auto. Son todas las cosas que tengo que pensar. Y en el mundo de los negocios y en el mundo de las empresas es exactamente lo mismo. O sea, si yo me estoy si me estoy planteando el lograr una meta administrativa, por ejemplo, aumentar el nivel de ventas en un 20% de aquí a fin de año, tengo que planear primero cómo lo voy a lograr. ¿Cómo voy a aumentar ese 20% de aquí a fin de año? Me quedan 4 meses. Perdón, ya, 3 meses. ¿Qué hago en estos 3 meses? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué herramientas tengo que usar para llegar a ese 20% extra de ventas? Y eso es planear. La importancia de la planificación es que es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier grupo social, ya que a través de ella se prevén las contingencias y los cambios que puedan deparar el futuro, estableciendo las medidas necesarias para afrontarlas por parte del reconocer hacia dónde se dirige la acción que permita encaminar y aprovechar los esfuerzos. ¿Ya? Como resumen de eso, condiciona a la empresa al ambiente que la rodea, porque obviamente el ambiente va a determinar muchas cosas que están más allá del alcance de la empresa. Volvemos aquí al ejemplo del COVID-19, o sea, eso es algo netamente externo de la empresa que me está afectando hoy en día y que tengo que replanificar mis metas, replanificar mis esfuerzos, replanificar mi administración para que el negocio funcione.
Y después tenemos que establecer un esquema o modelo de trabajo, el plan, suministra las bases a través de las cuales operará la empresa. ¿Ya? Yo tengo bien marcada mi línea de funcionamiento y entonces en base a eso voy a funcionar. Esa es mi carta de navegación, ¿ya? Es mi mapa, es mi punteo de tareas del día, por decirlo de otra manera, ¿ya? Es como cuando ustedes se sientan y dicen, bien, voy a ir al supermercado. ¿Qué es lo que tengo que comprar? Eso es planificar. Ahora, nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista administrativo de una empresa, pero de todas maneras que en una empresa cuando quieren lograr una meta se tienen que sentar, pensar y planear. Y yo cuando quiero ir al supermercado de una forma ordenada, me siento, agarro un cuaderno y escribo todas las cosas que tengo que comprar para que después cuando llegue a la casa no diga, ¡ay, se me olvidó comprar detergente y no tengo para lavar la ropa! Que a todos nos ha pasado. Alcances y limitaciones de la planificación. ¿Ya? Propicia el desarrollo de las empresas al establecer métodos para utilizar racionalmente los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que al establecer la manera en la que voy a funcionar, puedo determinar con mayor precisión cuántos recursos de la empresa, ya sean estos monetarios o de personal o de equipamientos, etcétera, etcétera, voy a ocupar y gastar en esto, que es importante porque todo esto tiene que estar presupuestado, es decir, saber cuánto me va a costar el dinero, ¿ya? Reduce los niveles de incertidumbre que se puedan presentar en el futuro. Eso se traduce en sabemos lo que hay que hacer y no estar en la situación de, ay, qué cosa voy a hacer, Dios mío, ahora que se presentó esto. Si yo tengo una buena planeación y ahí después vamos a ver las herramientas de controles preventivos y concurrentes, si yo tengo una buena planeación, puedo prever los problemas que vengan a futuro. Lo que les decía en un principio, tarde o temprano nos iba a afectar lo del COVID y tuvimos 2 meses para prevenirlo, porque desde que estuvo en Europa que llegó a Chile pasaron 2 meses y mucha gente no se puso las pilas antes de tiempo. ¿Quiénes se pusieron las pilas antes de tiempo? Los frescos, los que se compraron todas las mascarillas, el alcohol gel y todo eso antes de que llegara y después lo andaban vendiendo al doble del precio. Tercero, prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias, ¿ya? Que la empresa esté preparada para los problemas. Cuarto, mantiene mentalidad futurista, teniendo más visión del porvenir y un afán de lograr y mejorar las cosas. Es decir, cuando yo planeo, estoy pensando a futuro, lo que viene, para dónde voy, qué es lo que quiero lograr. Reduce al mínimo los riesgos nunca pueden ser eliminados completamente, pero reducirlos siempre es lo que uno busca, y aprovecha al máximo las oportunidades. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo voy caminando por una ladera de un cerro, que es una actividad medianamente riesgosa, tengo que ir poniendo atención por dónde camino para no pisar en falso, y voy pendiente, ¿no es cierto?, de mi alrededor para que no me ocurra algo. Pero eso es reducir los riesgos. Yo estoy reduciendo los riesgos porque voy poniendo atención, voy caminando, me voy afirmando, voy con un bastón de estos de caminata para afirmarme, etcétera, etcétera, con zapatos de trekking, etcétera, etcétera. Pero aún así, si ocurriese algún deslizamiento, que puede ocurrir, va más allá de lo que yo pueda reducir de riesgo, porque eso no está bajo mi control, pero yo reduje los riesgos al mínimo. Lo otro es un caso fortuito. Puede como que no puede que pase. Después, promueve la eficiencia, ya que elimina la improvisación. Yo cuando planifico, tengo las acciones que debo hacer. Si ocurre esto, se hace esto.
Por ejemplo, si llega el COVID a Chile, yo ya tengo listos los sistemas sanitarios en mi restaurante. Tengo ya compradas las mascarillas, los guantes, el alcohol gel. Voy a tener un sistema de despacho por delivery. Le tengo comprado todo el equipo de protección a la gente que haga el delivery y tengo los empaques para que el alimento esté seguro. Y lo voy a certificar también. Y voy a trabajar con máquinas de sellado al vacío, control de temperatura. Póngale ahí lo que se le ocurra. Pero a mucha gente la pilló, como dicen ahí, por el dicho, con los pantalones abajo, y no supo qué hacer, no supo qué reaccionar, y trataron de improvisar a última hora. Y a última hora no funcionó la improvisación, y muchos restaurantes, muchos negocios alimenticios tuvieron que cerrar. Promueve los elementos para llevar a cabo el control, que son las herramientas que vamos a ver después. Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos en todos los niveles de la empresa. Las decisiones se basan en hechos, no en emociones, y permite evaluar alternativas, es decir, los distintos caminos que se puedan tomar antes de tomar las decisiones. ¿Todo claro hasta aquí, chicos? Sí, profe. Sigamos entonces. Sí, profe. Ok. Ventajas de la planificación. La planificación se aprovecha de las actividades expresas y ordenadas. Todos los esfuerzos están dirigidos hacia la obtención de resultados, logrando una secuencia de esfuerzos efectiva. ¿Qué significa eso? Alguien que apague el micrófono, porfa, que le escucho la respiración a los Darth Vader. Voy a leerlo de nuevo porque me perdí un poquito. La planificación se aprovecha de las actividades expresas, ordenadas, y todos los esfuerzos están dirigidos hacia la obtención de resultados, logrando una secuencia de esfuerzos efectiva. Esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque yo planifiqué, yo coloqué los recursos, coloqué los planes, coloqué las ideas en función de lograr un objetivo. A eso se refiere. Se reduce el trabajo no productivo, ¿ya? Es decir, trabajo de más. Los esfuerzos empleados se revisan cuidadosamente y los gastos totales se fijan dentro de un orden ya conocido y aceptado, o sea, el presupuesto. Se coordinan las actividades de los distintos miembros de la empresa para que esto funcione. Y la planificación indica la necesidad de cambios futuros, ¿ya? Es decir, yo cuando planifico estoy pensando en para allá quiero que vaya mi negocio, para allá quiero llegar, esto es lo que quiero lograr, esto es lo que quiero obtener. Limitaciones o desventajas que se pueden presentar en la planificación. A veces retarda las acciones porque cuando hay que funcionar muy rápido y mi plan es muy estricto, eso me puede retardar la planificación. Es lo que se conoce comúnmente como burocracia. Lo de estar siguiendo los lineamientos tan al callo que si me muevo de ahí porque quiero realizar una acción no distinta, pero que lleve a un mismo resultado, tengo que primero ver la planificación, consultar con el encargado. Esas cosas pueden limitar un poquito el movimiento dentro de la empresa. Cuando son muy restrictivas, también paraliza la iniciativa de los administrativos, de los ejecutivos. Su costo a veces puede exceder su utilidad. Establece barreras psicológicas, se piensa más en el presente que en el futuro. Y su exactitud depende de lo que ocurra en el futuro, porque claramente si yo planifico para lograr lo que les explicaba hace un rato atrás, un 20% de ventas, y algún acontecimiento externo perjudica eso, me echa a perder toda la planificación, ¿ya? Ahora, el mundo no es perfecto y nada es perfecto. Ahora, ¿cómo se soluciona esto o cómo minimizo estos efectos negativos? Que la planificación no sea extremadamente rígida, que tenga facultades de movimiento, que sea blanda, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, un triángulo de
de los componentes de la planificación que tenemos el alcance y la calidad, el tiempo que demora esto y el costo que tiene esto. ¿Ya? Generalmente uno cuando planifica, el alcance y la calidad es el objetivo, el costo es lo que voy a tener que invertir, ¿no es cierto?, los recursos que necesito, y el tiempo es lo que se demora en lograrse lo planificado. ¿Ya? Ya. Ahora, principios de la planificación. Cada etapa del proceso administrativo se rige por principios cuya aplicación es indispensable para el logro de una administración racional. Para planear eficientemente es necesario tomar en cuenta los siguientes principios. ¿Ya? Factibilidad. Lo que se planee debe ser realizable. No se deben elaborar planes demasiado optimistas o ambiciosos, imposibles de lograr. Volviendo al ejemplo atrás. Imagínense que ustedes tienen que estar en Santiago pasado mañana, saliendo mañana, hoy día en la noche, y digan, no, lo voy a hacer en auto. Eso es arriesgado, es muy ambicioso, porque pueden ocurrir cosas en el camino, pueden tener un problema con el auto, el viaje es largo, no sé cuánto estará durando un viaje en auto de Santiago a Arica hoy en día. En mi época duraba como, parando a dormir y todo lo más, unas 35, 36 horas. Es muy poco tiempo. ¿Ya? La planificación debe ser adaptada a la realidad y a las condiciones que me propone el medio ambiente. Objetividad. Al planificar es necesario basarse en hechos reales, razonamientos precisos y exactos. ¿Ya? No pensar con mariposa en el estómago o idealismo. Tiene que ser lo más objetivo posible. ¿Ya? Flexibilidad. Al elaborar un plan es necesario establecer márgenes de holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas y que proporcionen nuevos cursos de acción que se ajusten fácilmente a la situación. ¿Qué significa eso? Dar margen, ¿ya? Dar margen para el error, no ajustar tanto que sea imposible el equivocarse. A eso se refiere. ¿Ya? Unidad. Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un plan general y dirigirlos al logro de los propósitos y objetivos de la empresa. O sea, esto es parte de un todo, porque la empresa en sí es un todo, ¿ya? La empresa, sea la empresa que sea, tiene fijada lo que se llama visión, misión y valores empresariales. Esa es la constitución, digamos, el espíritu de la empresa. Todas las empresas tienen que fijar una visión, una misión y una carta de valores empresariales. Lo vamos a ver más adelante. Les voy a mandar también un documento con respecto a eso. Pero yo en la misión, lo que defino es lo que quiero que mi empresa sea. En mi visión es lo que yo quiero que mi empresa logre. Y en los valores empresariales es como quiero que mi empresa se comporte. Entonces, eso yo lo defino cuando creo la empresa, cuando la empiezo. Y es una carta de navegación, en el fondo. Y cualquier planificación que yo haga, cualquier plan de acción que yo desarrolle, tiene que estar acorde a eso. Porque eso es el espíritu de mi empresa. ¿Ya? Cambio de estrategias. Cuando un plan se extiende con relación al tiempo, es decir, largo plazo, será necesario rehacerlo completamente, lo cual no quiere decir que se abandonen los propósitos, la idea original, la meta, sino que la empresa debe modificar sus cursos de acción, es decir, las estrategias, el cómo hacerlo, el cómo llegar, así como sus políticas, programas de procedimiento y presupuestos para lograrlo en un menor tiempo. ¿Ya?
tipos de planes, ¿ya? Según su uso. Una sola vez. Estos planes hacen referencia a lo que a los que se establecen para lograr un objetivo específico en un momento específico. Es decir, aquellos que se realizan una actividad o tarea única que no se va a repetir o que no se repetirá en un periodo de tiempo largo. Es decir, son planificaciones para un problema acontecido o para una acción acontecida o para una meta delimitada, ¿ya? Pero una vez. Varias veces. Son los planes que se desarrollan con la finalidad de ser ejecutados en varias ocasiones con un estilo de planificación cíclica, es decir, repetitiva en el tiempo, que al ser ejecutada en su totalidad no finaliza, sino que por el contrario comienza de nuevo. Es una planificación continua, ¿ya? No sé si han escuchado hablar alguna vez en INACAP del mejoramiento continuo. ¿Aló? Ya, pero se lo explico. El plan de mejoramiento continuo es una planificación, ¿ya? De varias veces, porque es repetitiva, es cíclica, en el cual tanto administrativos, docente, infraestructura, planes de estudio, se van mejorando con el tiempo, cada cierta cantidad de tiempo, y es aplicado constantemente. Entonces, constantemente se van revisando todos los parámetros para que estos vayan mejorando siempre. Y eso se reinicia, se reinicia, se reinicia, ¿ya? Eso es una planificación de varias veces. Según su periodo de realización, ¿ya? Primero tenemos los de corto plazo. Esos son los que son ejecutados antes de 6 meses. Es una planificación que tiene que durar a lo mucho, a todo reventar, 6 meses. También se llaman planificaciones operativas y se llevan a cabo en cada planta, almacén, zona de producción, oficina, etc. ¿Ya? Están los de mediano plazo, que se realizan en un plazo de 1 a 3 años. Y es un subconjunto de la planificación a largo plazo que se centra en las mismas áreas de planificación que la de largo plazo, pero dentro de un marco de menor tiempo. Y esto es lo que quiere decir en el fondo, chiquillo, es como, bueno, esto tiene que lograrse dentro de 1 año, 2 años, año y medio, 2 años y medio, 3 años. Lo que sea que ustedes planifiquen como empresa, ya sea proyecciones de venta, ya sea aumentar en un nuevo local, ya sea aumentar la producción, ya sea mejorar el ambiente laboral, ya sea aumentar el tamaño del salón o el de la cocina, ¿ya? La planificación da para todas esas cosas. Lo que estamos aquí viendo ahora son los nombres genéricos, ¿ya? Yo puedo planificar en cualquier parte y en cualquier faceta dentro de la empresa. Largo plazo. Realizables en un plazo mayor a los 3 años. Su parte central está formada por las consideraciones estratégicas en cuanto a oportunidades futuras de mercado y a productos nuevos para satisfacerlas. Una característica distintiva de este tipo de planificación es el descubrir oportunidades y después desarrollar estrategias y programas efectivos para capitalizar dichas oportunidades. Ahora, es muy raro que un negocio gastronómico se plantee metas tan a largo plazo, ¿ya? Pero no se haga, se hace, pero no todos los negocios lo hacen. Pero perfectamente pensando a largo plazo la creación de nuevas sucursales, ¿no es cierto? La creación de nuevos, eh, ¿cómo explicarla? No dejémoslo de las nuevas sucursales porque es la forma más fácil que ustedes me pueden entender. Porque planear una nueva sucursal no es tan fácil como suena, ¿ya? Hay que juntar los recursos, hacer la planificación, hacer las estrategias de venta, determinar dónde va a estar. Entonces, generalmente es un proceso largo. Puede estar dentro del mediano plazo, pero dependiendo del tamaño, también puede estar dentro del largo plazo, ¿ya?
Bueno, el proceso de planificación. El proceso de planificación consta de una serie de etapas que se han de ir cubriendo durante la elaboración de los planes. Estas etapas son las siguientes. Primero, análisis de la situación de partida. Se analiza la situación actual de la empresa y de su entorno y se toma conciencia de las oportunidades existentes para poder aprovecharlas. Por ejemplo, las necesidades de la situación de los recursos que se necesitarán. ¿Ya? A ver, yo cuando me siento a pensar cómo voy a hacer una planificación, recuerden, primero la meta, ¿ya? Y después me pongo a pensar, ¿cómo lo voy a hacer? Una de las cosas es ver qué oportunidades me presenta el ambiente, digamos, externo a la empresa para obtener los recursos, ¿ya? Y aquí tengo que ver si los recursos los tengo como empresa, tengo que pedir un préstamo, un fondo de apoyo como Cercotec, Capital Abeja, Capital Semilla, Corfo, depende del tamaño de la empresa, etcétera, etcétera, ¿ya? Después, fijación de los recursos. Se marcan los objetivos, tanto los generales como los subobjetivos, es decir, se concretan las metas a las que se quieren llegar, ¿ya? Es acá para donde vamos. 3, creación de las alternativas y determinación de las líneas de actuación, que es donde se marcan los diferentes caminos que llevan a la empresa hacia los objetivos propuestos, que es como lo que les explicaba del viaje en auto. 4, evaluación de las alternativas. Consiste en evaluar y analizar cada una de las líneas de acción, es decir, estudiar los puntos fuertes y débiles, evaluar los costes, evaluar los riesgos, las dificultades que hay que superar, etcétera. ¿Ya? Es más o menos lo que les explicaba con el ejemplo de ir caminando al lado del cerro. ¿Ya? 5. Elección de una de las alternativas. ¿Ya? Una vez que ya tenemos todas las posibilidades del viaje, avión, auto, en auto por la costa, en auto por el interior, ¿ya? O en moto, inventando, ahí vamos a determinar cuál es el mejor y el más factible y para el que tenemos los recursos para lograrlo. ¿Ya? 6. Control y determinación de desviaciones. Y lo que les explicaba antes, aunque uno planifique de la mejor manera, siempre pueden ocurrir acontecimientos inesperados. Aunque se haya escogido una alternativa con la seguridad de que es la mejor, es posible que la realidad evolucione de forma diferente y esta alternativa no funcione como se esperaba. Entonces se debe volver a las alternativas anteriores y realizar las modificaciones pertinentes. Por tanto, hay que hacer un seguimiento periódico de los planes y corregirlos cuando sea necesario. ¿Ya? Eso se llama control concurrente, lo vamos a ir viendo también después. Administración por objetivos. ¿Ya? La administración por objetivos es un proceso de definición de objetivos dentro de una misma organización para que la administración o el administrador o los dueños y los empleados estén de acuerdo con los objetivos y entiendan lo que tienen que hacer en la organización con el fin de alcanzarlos. La esencia de la administración por objetivos es el establecimiento de metas participativas, la elección de curso de las acciones y la toma de decisiones. Una parte importante de la administración por objetivos es la medición y la comparación del desempeño real del empleado con las normas establecidas. Idealmente, cuando los propios trabajadores han estado involucrados con el establecimiento de las metas y elegir el curso de acción a seguir por ellos, es más probable que se cumplan las responsabilidades. Todo esto, ¿qué es lo que significa? Hacer partícipe a todos los miembros de la empresa de el alcanzar los objetivos de la empresa, las metas, ¿ya? Lo que se quiere lograr. Mientras más un trabajador, un administrativo, un miembro de la empresa se sienta parte de la empresa, más fácil va a ser de que él entienda el por qué hay que remar todos para el mismo lado.
¿Ya? Las características y ventajas de la administración por objetivos son la motivación, involucrar a los empleados en todo el proceso de fijación de metas y el fomento del empoderamiento de los empleados. Lo mismo que le estaba diciendo recién, que el empleado sienta que es parte de la empresa, ¿ya? Que para él sea siempre dentro de, un poquito afuera de esto, pero siempre dentro de la parte recursos humanos y de planificación y de manejo de personal, una de las cosas más importantes que hay que hacer es que el empleado se sienta satisfecho de ir a trabajar. Y no siempre, aunque es un factor importante, no siempre es por el sueldo, ¿ya? Porque los sueldos van a variar según lo que uno haga, lo que uno haya estudiado, la labor que uno esté desempeñado, y en general nadie está feliz con lo que gana, ni el que gana el mínimo, ni el que gana 12 millones. Nunca nadie está satisfecho con eso. Pero otra cosa muy distinta es sentir que tú vas con agrado a trabajar, que tu lugar de trabajo te satisface laboralmente, que te hacen partícipe. Es difícil, pero no es imposible, ¿ya? Todo depende de cómo se manejen las estructuras empresariales, ¿ya? Hoy en día muchos estudios dicen de que para un trabajador, aunque no esté 100% satisfecho con su sueldo, el hecho de que se le reconozcan sus labores, que se le reconozcan los méritos que tengan, de que el ambiente laboral sea grato, a veces es más importante para él que precisamente el sueldo, ¿ya? Eh, Sin desconocer de que obviamente el sueldo es algo bastante importante. 2, una mejor comunicación y coordinación. Comentarios e interacciones frecuentes entre superiores y subordinados para así mantener una relación armoniosa dentro de la organización. No hay nada peor que tener un jefe al cual tú tienes miedo de ir a hablarle. O un jefe que no le habla a su subordinado porque no le interesa, porque la cuestión va para los dos lados. ¿Ya? Claridad en los objetivos. Es esto. Para acá vamos. Aquí queremos llegar. 4, un objetivo común para toda la organización. ¿Ya? Que es un principio rector de la administración. ¿Qué significa rector? Que es pilar fundamental. Es lo que se quiere lograr en el fondo. Y eso es por hoy, chicos, con respecto a planificación. ¿Ya? Ahora, todas las preguntas que tengan al respecto me las pueden hacer desde este momento ya.